Tal? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Soy el licenciado Santiago Villanueva Gastón y en esta ocasión les voy a hablar sobre los sujetos procesales. Sabemos que el Código Nacional de Procedimientos Penales nos habla en el artículo 5 sobre esos sujetos que engloban todo el procedimiento penal, como puede ser la víctima, el ofendido, el asesor jurídico, el imputado, el defensor, el Ministerio Público y la policía. Bien. Vamos a empezar con el artículo 222, que nos dice qué es una denuncia, y el artículo 225 nos habla de qué es una querella. Vamos a ver cuál es la diferencia uno del otro, qué es una querella, qué es una denuncia. Una denuncia es informar al Ministerio Público o a la policía, pero ¿quién puede hacer una denuncia? La denuncia lo podemos hacer cualquier persona. Lo puedes hacer vía presencial o por teléfono o por medio de una denuncia anónima que sea por medio de un correo electrónico. La denuncia lo puede hacer cualquier persona. Puede, por ejemplo, puede haber un robo y yo lo estoy viendo, puedo denunciar ese robo. ¿Ok? Eh, Esa es la denuncia. ¿Qué es la querella? Es el comunicado que tú presentas ante un juez o tribunal competente, pero la querella lo hace directamente solamente el afectado, en este caso la víctima. Si es un asalto, va directamente y pone una querella. Ella no pone una denuncia, se llama querella. Esa es la diferencia entre denuncia y querella. La denuncia, pues bueno, la puede poner cualquiera, la querella solamente la víctima. Bien, ahora vamos a hablar del imputado. En el artículo 112 del mismo código nos dice que es un imputado. Es la persona que presuntamente participó en un delito. Pero ¿por qué le llamamos imputado? Porque hoy en día nuestras leyes son muy claras y precisas y no podemos decirle el asaltante, el violador, el secuestrador. No, tienes que ser muy técnico y muy específico porque no sabes, todos tenemos ese beneficio de la duda. Así es que le vamos a llamar imputado. No le podemos llamar asaltante, secuestrador, violador. ¿Sale? La manera correcta para dirigirnos a la persona se va a llamar imputado, que es la persona que presuntamente ha participado en un delito. De ahí, en el artículo 112 nos habla de acusado y sentenciado. Bien, después de ser imputado, vas a pasar a ser acusado. Claro, vas a llevar las audiencias correspondientes, son tres audiencias, y de las tres audiencias vas a saber si eres acusado o no. Pero ¿qué es sentenciado? Es señalar a una persona como responsable. Después de ser imputado, después de pasar la primera audiencia, la de control, pasas ya a ser un acusado. ¿Ok? Ya cuando eres acusado, ahora sí no te vas a dirigir a la persona como ratero ni violador, solamente el acusado. Cuando venga la otra audiencia, ya vas a ser acusado, ya no vas a ser imputado. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ya te dijeron exactamente cuál fue el delito que cometiste y estuviste dentro de ese delito. Por lo tanto, ya no puedes ser imputado, ahora eres acusado. Bien, en ese mismo artículo nos habla de sentenciado. Después de pasar de ser imputado, después de pasar a ser acusado, ahora vas a ser sentenciado. ¿Qué es el sentenciado? Es la persona sobre quien va a recaer el fallo o la resolución judicial. Cuando un juez da una sentencia, ahora sí, en ese momento pasas a ser un sentenciado, ya vas a tener una sentencia en el cual, pues bueno, puede ser condenatoria o absolutoria, dependiendo sea el caso, pero vas a tener una sentencia a favor o en contra. Pero así es como se van a llevar en los tres niveles, en las tres audiencias: imputado, acusado, sentenciado. Bien, ahora vamos a hablar de la víctima u ofendido, lo que yo les estaba comentando, quién pone una querella y quién pone una denuncia. En el artículo 108 nos dice claramente víctima, persona que recibe directamente la afectación producida por la conducta delictiva. La víctima es esa persona quien eh, fue afectada directamente, como por ejemplo un asalto. Si me roban a mí, automáticamente yo sería la víctima. Yo voy, pongo mi querella y estaré yo poniendo la denuncia correspondiente a la persona que me
asaltó o me despojó de mis pertenencias. Yo soy la víctima, yo soy el afectado. Yo estoy poniendo mi querella. Ahora, el ofendido es la persona física, moral del titular del bien jurídico. Lo que yo les decía, el ofendido es esa persona, por ejemplo, en un homicidio, es ilógico que la víctima vaya a poner una denuncia, pues ya falleció. Entonces, ¿quién queda como ofendido? Los familiares, el papá, la mamá, el tío, el hermano, el amigo, la novia, el esposo, ellos quedan como ofendidos. Ellos son los que directamente pueden poner una denuncia. ¿Ok? Ellos son los ofendidos y en este caso, como claramente lo dice, puede ser físico o moral. Puedes causarle un daño a una empresa y es entonces que la misma empresa, con un representante legal, pone una denuncia por ser ofendido. De ahí vamos a hablar del siguiente sujeto, que es el Ministerio Público. En el Código Nacional de Procedimientos Penales, en el artículo 127, nos dice que el Ministerio Público es un organismo autónomo y jurisdiccionado, cuya función es dirigir en forma exclusiva la investigación. Bueno, cuando nosotros ponemos una denuncia o una querella, lo hacemos ante el Ministerio Público. ¿Por qué? Porque ellos son los responsables, ellos son el organismo encargado de abrir una carpeta de investigación y resolver mi problema, sea cual sea el problema, sea cual sea el delito, ya sea un delito doloso, un delito culposo, o sea un delito grave o no sea un delito grave. El Ministerio Público en todo momento va a apoyar a esa víctima, va a apoyar a ese ofendido. ¿Para qué? Para llegar a un resultado, pero siempre el Ministerio Público tiene que estar de la mano con la policía, tiene que estar de la mano con el asesor jurídico, que ahorita voy a mencionar y voy a desglosar cada uno de ellos, pero el Ministerio Público juega un rol muy importante dentro de una denuncia, dentro de este proceso. El Ministerio Público es el órgano jurisdiccional que me va a ayudar, me va a proteger y me va a brindar todo el apoyo necesario como víctima o ofendido. Bien, después vamos a hablar ahora sí de la policía. ¿Quién es la policía? En el artículo 132 nos dice claramente que es la institución, en esta institución de fuerza del Estado, es quien opera y está bajo los lineamientos del marco de la Constitución. Debemos de entender que cualquier persona, puede ser un policía, siempre y cuando esté bajo una institución del Estado. Puede ser municipal, estatal, Guardia Nacional, Ejército, Marina, Fuerza Aérea, ¿ok? Fiscalía, todos ellos son policías que pueden ayudarnos y que van de la mano con el Ministerio Público. Ellos son los que tienen son los primeros respondientes a un delito, a un asunto. Ellos son los primeros respondientes. ¿Por qué? Porque cuando se comete un delito, lo primero que se le llama es a la policía. La policía es la primera persona que me va a acompañar, me va a aconsejar para llevar mi denuncia al Ministerio Público. Y en la audiencia, la policía tiene un rol muy importante. ¿Por qué? Porque cuando se les manda a declarar, ellos tienen que decir qué pasó, dónde fue, cómo fue y de la manera correcta deben de hacer sus anotaciones para que nuestra denuncia prospere, nuestra denuncia sea de una forma legal. El policía tiene toda la obligación de llevar a cabo mi, el apoyo necesario a las víctimas. Y de igual manera están conmigo hasta el final, ya sea una sentencia absolutoria o condenatoria. Bien, de ahí seguimos con el asesor jurídico y el abogado. ¿Qué es el asesor jurídico? El asesor jurídico es aquel que te va a asistir al,
a la víctima en todo momento, siempre y cuando tú quieras. Debemos de entender que tenemos un ministerio público que me ayuda, pero el asesor jurídico lo que va a hacer es representar, es ayudarme, es estar pendiente de mis audiencias, es estar siempre eh, platicando con el Ministerio Público para mi mejor defensa. Ese es el asesor jurídico. Puede ser privado o puede ser del Estado. El mismo Estado me puede poner un asesor jurídico que me proteja en todo momento. Y el asesor jurídico lo va a proteger a la víctima y al ofendido solamente. Bien, en cambio del abogado. En el artículo 114 nos dice que el abogado tiene que tener la licenciatura en Derecho, cuya función va a ser defender a su representado. A él no le debe de importar si es asesino, violador, secuestrador. Si ya tomaste el caso en tus manos, tienes que tener toda la pericia y toda la habilidad para ayudar a tu cliente. Uh-huh. El abogado siempre va a estar defendiendo, siempre se tiene que presentar con su cédula profesional. ¿Para qué? Para poder defender y entablar una conversación en una audiencia. De ahí seguimos con los jueces. Hay tres tipos de jueces. Para terminar un asunto, vamos a pasar por los tres jueces que vamos a tener. En el artículo 133 vamos a empezar y nos dice que vamos a empezar con el juez de control, quien se va a encargar de velar por la legalidad y el respeto de los derechos fundamentales de las partes. El juez de control tiene que escuchar de forma correcta a ambas partes, ofendido y víctima, imputado. ¿Ok? Él tiene que tomar la mejor decisión para seguir adelante o en ese momento tomar una decisión, ya sea absolutoria o condenatoria, pero él no da, el juez de control no es una sentencia, solamente se va a encargar de escuchar a las partes para poderle dar paso al juez de juicio oral, que es el siguiente, después de el término del juez de control, va a dar paso al juez de juicio oral. El juez de juicio oral, ¿cuál es su función de él? Es escuchar a las partes, valorar las pruebas, es donde podemos poner todas las pruebas en la mesa y se van a desahogar de manera concreta y de forma oral, ¿ok? Ahí es donde se va a saber si fue de modo, tiempo y lugar o solamente lo están acusando porque les cayó mala persona o si realmente es culpable. El juez de juicio oral, él es el encargado de escuchar y valorar todas las pruebas. Y por último, vamos a tener al juez de ejecución o de sentencias. Él es el encargado. Ya va a escuchar al juez de control, escuchó al juez de juicio oral. Él es el encargado de dar esa sentencia. Él no va a volver a regresar a hablar del juicio oral, él no va a regresar a hablar lo que dijo el juez de control. No, él va a dictar su sentencia conforme a lo que dijeron las dos partes anteriores. Ujú. Va a tomar nota, va a volver a escuchar a las partes y él va a dictar sentencia. La sentencia puede ser absolutoria o condenatoria, dependiendo qué tantas pruebas se hayan aportado dentro del juicio oral. Por eso es importante que en el cierre de la investigación se aporten todas las pruebas necesarias para saber si es culpable o no, si lo inculparon incorrectamente o realmente es culpable. Ahí es donde nosotros en la etapa intermedia, como le llamamos etapa intermedia, es donde tenemos que poner todo el trabajo en la mesa, todas nuestras pruebas, todas nuestras periciales, es donde se van a desahogar dentro del juicio oral. Y el juez de sentencia solamente se va a encargar de dar sentencia. Él va a dar la pena que se le tiene que dar a a los imputados o a los sentenciados en ese momento, o si realmente no va a tener ninguna pena y va a ser absolutoria su condena. ¿Ok? Bien, con esto tenemos en cuenta que el Código Nacional de Procedimientos Penales nos habla claramente en los artículos los sujetos, la importancia que tiene cada uno de ellos, el rol que juega cada uno de ellos. Con esto doy por terminado esta pequeña visión de los artículos y de los sujetos del proceso penal. Muchas gracias.
para servirles.